La realidad tiene un sonido propio. Audios de la mañana. En De Acá en Más. Bien, Alberto Fernández se reunió en la Casa Blanca con Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Ya estaba volando de regreso, debe estar llegando a la Argentina Alberto Fernández con su comitiva. Y, digamos, dentro de lo que fueron a buscar fue una reunión en la que Alberto Fernández tuvo espacio para plantearle a Biden que Argentina, en el contexto de la sequía, difícilmente pueda cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tuvimos un encuentro a solas, donde cambiamos ideas sobre el presente, sobre las cosas que están pasando, los dos preocupados por alguien a quien los dos queremos mucho, que es el Papa Francisco, y por su salud. Y después pudimos cambiar ideas sobre lo que pasa en Argentina, lo que pasa en el mundo, sobre la cuestión global. El presidente Biden destacó en más de una ocasión que hay algo que nos une, que es haber recibido de los gobiernos que nos precedieron una economía destruida, y de la necesidad de afrontar las dificultades que esa economía en mal estado genera en un mundo que además tiene muchísimos problemas económicos. Le expliqué al presidente Biden que objetivamente la sequía que la Argentina vive, la mayor sequía, la peor sequía desde 1929, le ha significado a la Argentina unas restricciones muy fuertes en sus ingresos, y que por lo tanto teníamos que armar una suerte de puente que nos permita llegar al año entrante, donde las posibilidades de recuperación de la producción agrícola, el mayor desarrollo de Vaca Muerta, pues ya tendremos funcionando el gasoducto, y ya seguramente estarán en marcha los proyectos de plantas de licuefacción de gas, y nos abre una gran oportunidad. Y también en el litio, donde Estados Unidos es el primer comprador. Bien, lo que decía entonces es que hablaron con Joe Biden, ¿no?, del contexto internacional, y en cuanto a la sequía no termina de ser claro, y que es seguramente lo que discutió también Sergio Massa con el Fondo Monetario Internacional en una reunión que también tuvo Massa en Washington, parte de la comitiva de Alberto Fernández, es esta suerte de puente. Hay algo de los vencimientos o de los cumplimientos del déficit fiscal, que Argentina, digamos, la sequía significa muchos menores ingresos. Entonces, para alcanzar la meta del déficit fiscal habría que hacer un ajuste mayor al que ya estaba previsto para este año. Con esta idea de una suerte de puente hasta el año que viene, sería como una vamos a ver en qué se concreta eso específicamente. Dice Alberto Fernández que Biden le dijo que los va a seguir acompañando Estados Unidos en organismos internacionales. Recordemos que Estados Unidos tiene un peso decisivo en el directorio del Fondo Monetario Internacional. En materia de reservas está muy comprometido el Banco Central, sigue perdiéndose reservas el Central. Ayer cayó por debajo de 37.000 millones de dólares. Y no solamente no acumula reservas como se había comprometido, sino que pierde reservas. Hay una idea dada, además, para tratar de paliar la situación del campo, que también está empezando a dar vueltas, que es ya no un dólar soja, sino un dólar campo. O sea, un tipo de cambio preferencial que no sea el tipo de cambio oficial, sino un poco más alto, para que puedan liquidar a ese valor los que exporten del sector agrícola, no solamente soja, sino cualquier tipo, incluso el dólar Malbec, digamos, dar una ventana para la liquidación de las exportaciones que vienen del campo. Mientras tanto, llegó Alberto Fernández en un momento en el cual una nueva matanza de niños en una escuela conmociona a Estados Unidos, especialmente a Biden, que tiene una agenda en términos de, como presidente demócrata que tiene que ver con el control de ventas, sobre todo unos fusiles que se compran muy fácilmente en los Estados Unidos, y la última matanza había ocurrido en una escuela con uno de estos fusiles. Y Alberto Fernández en ese contexto habló de quienes en Argentina proponen liberar absolutamente la compra de armas. Al llegar a Washington vi que las banderas flameaban a media asta. Me enteré de la tragedia de Nashville. Quiero hacerle llegar mi solidaridad y mi afecto a las familias de las víctimas. Pero quiero expresar públicamente mi apoyo a su iniciativa de regular la venta de armas en Estados Unidos. Esa idea que usted lidera es un problema que tiene el mundo. En mi país hay quienes proponen que las ventas de armas se liberen para defenderse. Así que yo valoro mucho su iniciativa y sepa que tiene en mí un aliado absoluto. Bien,
también debe estar muy... es equiparable el apoyo de Alberto Fernández a un proyecto de ley de Biden en Estados Unidos al de Biden para nosotros en el Fondo Monetario. Bueno. Estados Unidos tiene un problemón con el tema del control de armas, está muy metido en la cultura norteamericana, la tenencia de armas, y lo que decía, hacía una alusión a Patricia Bullrich y a Javier Milei, que son los dos que promueven la libre portación, acceso de armas en la Argentina, ¿no? Sí, Bullrich tomó el guante y lo que hizo fue agarrar escribir un tuit con una captura de pantalla de un título de Clarín en donde dice que Alberto Fernández la criticó frente a Biden y puso: presidente, sáquele las armas a los delincuentes y asesinos, póngase al lado de los ciudadanos y de la fuerza de seguridad, no de los criminales. No tiene nada que ver. No, tampoco. Bien, mientras tanto, Agustín Rossi fue a la Cámara de Diputados como jefe de gabinete, un lugar que conoce muchísimo, fue años y años el jefe del bloque kirchnerista en ese mismo recinto, y se cruzó fuerte con José Luis Espert. Primero habló de la violencia política y cuándo empezó. Escuchen. Los discursos del odio existen en la Argentina. La violencia política en la Argentina no empezó ahora, empezó muchos antes. Y yo no quiero traer discusiones pasadas, pero en el 2008, cuando fue el conflicto con el sector agropecuario, empezó la violencia política en la Argentina. Esa fue la primera vez, esa fue la primera vez que yo vi un cartel que decía yegua, refiriéndose a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ahí estalló el recinto, el 2008, el conflicto por la 125, cuando se arma la gran grieta, ¿no? En el periodo del kirchnerismo, a partir del conflicto con el campo. El kirchnerismo también tuvo mucha responsabilidad en la violencia del discurso en aquel momento. Estaba 678, los scratches a periodistas. Era un clima realmente en el que es difícil señalar que solo un sector participó de ese clima, ¿no? Sí, después Rossi hizo referencia a que en ese momento a él y a su familia los escracharon en la calle, les gritaban cosas a su mujer, a sus hijos. Mientras tanto, José Luis Espert tuvo un momento ahí con Rossi. Yo no sé cómo le da vergüenza, en lugar de venir a brindar un informe a los representantes del pueblo, dedicarse 30 minutos a hablar de algunos números, todos tirados de los pelos, y luego a venir acá a cagarnos a pedos por poco. Una vergüenza. Y voy a hablar de algo trascendental, que usted como un gran caradura al pueblo no le habla. La inflación. La inflación se come el salario de los trabajadores. Yo lo escuché atentamente y usted ni siquiera tiene la educación de mirarme cuando le hablo. Además de cobarde, no, míreme acá, me tiene acá. No te hagas el canchero, caradura. ¿Cómo le va a hablar de educación mientras lo insulta? ¿No? Es raro, porque tiene ese tono, me hace acordar a, ¿sabes quién? A Aldo Rico y el Modín, ese tono como muy... bueno, ¿no? después Rossi dijo: yo estuve acá 10 años y nunca nadie me insultó de esa manera. Sí, es cierto la crítica de fondo, que es que en toda su presentación no habló de inflación, el principal problema que tiene hoy la Argentina, y eso se lo había reprochado también Martín Tetaz, el hecho que no hiciera ninguna alusión al tema de la inflación. Más tarde, ¿no? hizo alusión y le echó la culpa también. Le echó la culpa. Y habló del macrismo, de los 54%. De la deuda, 54% de inflación en el último año del gobierno de Macri. Bueno, mientras tanto, colgó de las redes sociales un video, Jay Mamón, se lo escuchó por primera vez desde que Lucas, alguien con quien evidentemente tuvo una relación, ya admitido por Jay Mamón también, lo acusara de situaciones de abuso y de haber iniciado esa relación cuando él tenía 14 años. ¿Qué dijo Jay Mamón? Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás, nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años. Esto es lo importante. Ahora, para entender un poco más las cosas, yo necesito seguir profundizando. Y necesito que me sigan escuchando. Por favor. Lo que plantea Jay Mamón es que la justicia cerró el caso por considerar que estaba prescripta la denuncia por el tiempo transcurrido de Lucas. Él dice que quiere ir a un juicio de la verdad donde se, digamos, contraste su versión con la de Lucas, pero admite que tuvo una relación con Lucas. Yo a Lucas lo conozco. Yo no voy a decir, no sé quién es, lo desconozco. Lo conozco.
A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009, en una fiesta que se dio ese día. Y él dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16. En esa fiesta nos conocimos, intercambiamos algunas palabras. Ahí nos conocimos. Hay testigos, hay videos, se puede probar esto que estoy diciendo. Claro, él dice, lo conocí a los 16 y no dice cuándo arranca la relación, si arranca a los 16 o cuándo sí. Después dice que a los 19 Lucas ya era su ex. Se desmenuzó un tuit que se fue a buscar del 22 de diciembre de 2011. Ese tuit yo decía, soñé que garchaba con mi ex Lucas. Dieron por sentado que Lucas era ese Lucas. Es él. Yo tuve un vínculo con Lucas. Yo tuve una relación con Lucas. En esa fecha, 22 de diciembre de 2011, Lucas tenía 19 años. No pongo abajo de la alfombra ese tuit. No pongo abajo de la alfombra el vínculo que tuve con él, como tampoco puse abajo de la alfombra en su momento esa relación. Bueno, dice que caminaban de la mano, que estuvieron juntos como 7 años, dice en un momento. 7 años. 7 años. Lo que pasa es que si a los 19, lo conoce a los 16, a los 19 era su ex, no está claro el inicio, o sea, él está diciendo, está bien, no fue a los 14, y habla del consentimiento, ¿no? Evidentemente él quiere discutir la idea de que la ley hace una diferencia entre... A partir de los 16. A partir de los 16, sí. Pero de los 16 a los 18 sigue siendo una relación Sigue siendo, con un menor. Sigue siendo, exactamente. Además tenía 16 Jay Mamón, Lucas, por lo que dice Jay Mamón, y 32 Jay Mamón al momento en que se conocieron. Sí, él lo plantea como, bueno, era una relación consensuada, pero bien sabemos que el consentimiento en los menores no es tal, digamos, ¿no? Hay una cuestión de autoridad, de asimetría, era mucha la diferencia de edad. Se supone que eso arranca a los 18, no antes. Digamos, si quieres ser más claro, me parece que le falta ser un poquito más claro todavía a Jay Mamón en lo que está contando. 7:14 de esta mañana de otoño, 15 grados 1 la temperatura. Sweet Dreams, Eurythmics, 24 la máxima luz.